Hoy nos acompaña en Periodista Digital Rosa María Payá. Ella es una joven que ha cobrado un especial protagonismo en la actualidad y en el día a día del movimiento democrático cubano a raíz del fallecimiento en un accidente o no tan accidente de su padre. Su padre era Osvaldo Payá, fundador y el líder indiscutible del movimiento cristiano de liberación. Ahora Rosa María ha tenido la oportunidad de salir de Cuba, ha acudido a Ginebra, una cumbre de derechos humanos, y ahora está de paso por Madrid y ha aceptado venir aquí a Periodista Digital a hablarnos, a conversar con nosotros de aquel día trágico, de la actualidad de su país. En fin, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, Rosa María, antes de nada, como es una persona joven, ¿te importa que te tutee o...? Por favor. Bueno, perfecto. Bueno, Rosa María, justo quería empezar hablando del accidente de tu padre, y de las últimas declaraciones que has hecho en una rueda de prensa aquí en Madrid, donde, pues has comentado que por lo que te ha dicho Ángel Carromero se confirman todas las sospechas que había de que en realidad lo que ocurrió aquel día no fue un accidente. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Qué es lo que sabéis que ocurrió? Bueno, hay que empezar dando un poco de contexto, ¿no? Mi padre y Harold estaban luchando por la democracia en Cuba en una campaña por los derechos para el pueblo cubano con un proyecto y con una propuesta de transición hacia la democracia. Por esta razón, pues estaban siendo perseguidos por la seguridad del Estado del gobierno cubano. Mi padre, de manera particular, recibía amenazas de muerte de manera sistemática. Estas amenazas se hicieron más frecuentes y esta persecución se hizo pues más patente en los meses y en los días previos al 22 de julio del 2012. Nosotros nos enteramos de que algo había ocurrido porque Regis Iglesias, que es el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, que vive en Madrid, nos llama para contarnos que algo había pasado, que al parecer habían tenido un accidente, y después nos manda un mensaje de texto y nos dice que el carro fue golpeado y sacado de la carretera, que hay 3 personas en el hospital y una está desaparecida. Unas horas después nos enteramos de que mi papá estaba muerto, y unas horas después nos enteramos de que Harold estaba muerto. Nosotros tuvimos comunicación con las personas que recibieron los mensajes de texto de los sobrevivientes y nos los confirmaron. Nos confirmaron desde Estocolmo que habían recibido mensajes de texto que decían que habían sido golpeados y sacados de la carretera. Habían recibido mensajes de auxilio, mensajes que decían pues estamos rodeados de militares. Nosotros teníamos ya todo este precedente en el funeral de mi padre. Nos estábamos enterando de todas estas cosas. Pero además, los amigos nuestros que estuvieron en el hospital al que llevaron a los sobrevivientes, el hospital al que llevaron a Harold, y que después llevaron el cuerpo de mi padre, ellos pudieron entrar porque llegaron temprano, llegaron antes de que se militarizara, antes de que la policía tomara el hospital. Sabemos de otros amigos que intentaron entrar y ya no pudieron. Pero bueno, estos que estaban allí, que estaban representando a mi familia, que estaban representando a mi mamá, porque a nosotros no nos dejaron llegar a Bayamo. Bayamo queda a más de 700 kilómetros de La Habana. Teníamos que viajar en avión para llegar en 1 o 2 horas. Y nos dijeron en el aeropuerto que el vuelo estaba lleno y que no podíamos usar ni tan siquiera los pasajes que tenían para excepciones porque estaba lleno. Y además hay que aclarar que 700 kilómetros en Cuba, cualquiera que conozca Cuba, no son 700 kilómetros en España. No, claro, a ver, las carreteras no están, pues no son comparables con las carreteras españolas, pero en cualquier caso, pues y en cualquier circunstancia es un viaje de muchas horas que nosotros no podíamos hacer, dada la prisa que teníamos pues por llegar al hospital. Estos amigos nuestros sí interaccionaron con la policía y escucharon la lectura de las actas que hizo la policía. El capitán Fulgencio Medina de la policía leyó las actas que supuestamente había tomado en el lugar de los hechos a los supuestos testigos que estaban en la carretera en ese momento. Y en estas actas constaba
un auto marca Ladas rojo que viajaba casi en paralelo con el auto en que viajaba mi papá, y también constaban las palabras de Ángel Carromero a las personas del Ladas rojo, porque los testigos decían que cuando llegaron ya estaban las personas del Ladas rojo allí y estaban sacando a los extranjeros. Y Ángel les decía: ¿quiénes son ustedes y por qué nos hacen esto? O sea, que nosotros teníamos muchos indicios, para nosotros ellos, de que lo ocurrido no había sido un accidente. Ahora yo me he entrevistado con Ángel Carromero y me lo ha confirmado todo. Me ha dicho: estábamos seguidos desde el principio por autos de la seguridad del Estado, cosa que nosotros ya sabíamos porque una cuenta Twitter del gobierno cubano bajo el nombre de Joandri Fontana había desde las 6 de la mañana tuiteado: Osvaldo Payá sale para Varadero. O sea que lo estaban mi papá no salía para Varadero, pero salía de viaje y lo estaban monitoreando desde el primer momento. Ángel pues ahora me lo confirma, me dice: pues sí, nos estaban siguiendo desde que salimos de La Habana, nos golpearon, un carro nos golpeó por detrás, nosotros paramos a causa del golpe e inmediatamente nos sacan a Aaron y a mí del lugar de los hechos. No sabemos entonces qué pasó con mi papá y con Harold, cómo terminaron después inexplicablemente muertos. Ninguno de los sobrevivientes recuerda haberse estrellado jamás contra ningún árbol ni estas vueltas que dice el gobierno cubano que dieron. Pero hay una cosa que llama la atención, porque ahora me comentas que Ángel Carromero te ha confirmado ese extremo, pero también es cierto que vosotros algunas de estas cosas, y tú no lo has dicho, ya lo sabíais. Por supuesto, para nosotros Ángel es un testigo más. De hecho, para nosotros era fundamental tener esos mensajes de texto. Ya los tenemos y los publicamos. Y estos mensajes de texto son independientes de lo que Ángel pueda decir o no. Y las informaciones de nuestros amigos que las escucharon ahí en el hospital también son independientes. Y las amenazas de muerte, pues, son la historia de nuestra vida. Pero además, el único cargo por el que se le podía acusar a Ángel era por conducir a exceso de velocidad. Yo estuve en ese auto y recuerdo que Harold y Ángel conversaban de que no podía acelerar mucho y que bueno, iban a tener que viajar en carretera, que necesitaban alcanzar cierta velocidad y que probablemente no podrían. O sea que, dado ese hecho, yo no me lo creo. Pero además, yo hace 24 años que conozco a Osvaldo Payá y él no hubiese permitido jamás que un muchacho condujera a exceso de velocidad sabiéndose perseguido por la seguridad del Estado, sabiéndose amenazado, pues él estaba en ese auto cuidando la vida de los 3 muchachos que viajaban con él. Pero claro, vosotros lo sabíais desde el principio, incluso, bueno, pues que tenemos, conocemos a personas como Regis o como tu tío Carlos, bueno, pues también nos contaban estas cosas, pero nos sorprendía siempre, bueno, por la discreción con la que se movía. ¿Por qué no se habló tan claro como se está haciendo ahora antes? Bueno, nosotros desde el primer momento estamos diciendo lo que sabemos. Una semana después de ocurrido la muerte de mi padre y de Harold Cepero, estábamos dando una conferencia de prensa para decir todas las informaciones que teníamos. Nosotros no teníamos en nuestro poder los mensajes de texto, pero teníamos la confirmación de que estos mensajes de texto existían. Y teníamos las informaciones que nos habían llegado de nuestros amigos en el hospital y sabíamos de las amenazas de muerte y sabíamos de los tweets que había el mismo gobierno publicado, y además la versión que se había dado en la televisión cubana pues era evidentemente falsa. Nosotros ahora hemos dado otra conferencia de prensa, bueno, pues porque yo me he entrevistado con Ángel Carromero, además porque ya tenemos los mensajes de texto en nuestras manos y lo hemos publicado. Lo que estamos haciendo es un recuento de los hechos. Evidentemente, para nosotros no hubo tal accidente de tránsito y por tanto estamos reclamando una investigación que aclare lo sucedido. Entonces, a mí también hay una cosa que me sorprende, no tanto del MCL, sino pues de otras personas que pueden hablar de esto, pues quién recibió los mensajes en Europa, en Suecia, o incluso, bueno, pues supongo que Ángel Carromero, por su propia circunstancia personal, consideró o alguien le recomendó pues que mantuviera silencio. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se os ha dado acceso antes? ¿Por qué crees tú que no se os ha dado antes acceso a esos mensajes que además ya se han publicado en la página del movimiento que se llama Liberación?
mensaje en sueco con una pequeña parte que suponemos que es cuando Ángel coge el teléfono ya escrita en español. ¿Por qué no os han dado antes esos mensajes? O incluso ha habido quien desde instancias políticas europeas ha llegado a negar que existían esos mensajes. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, a nosotros los que nos dijeron es que estaban esperando que Ángel y Aaron salieran de Cuba. Eso fue lo que nos dijeron. Ya. El resto, pues, son especulaciones. Para nosotros, lo importante es que esos mensajes existen. Y no solo existen, sino que los hemos publicado, los hemos enseñado y pues estamos convencidos de que no fue un accidente. Queremos saber qué fue. Bueno, ¿tú crees que el gobierno de España ha pagado un precio político al margen de, parece, un segundo? Si no lo crees que esto es un precio o no crees que haya sido así, aparte de ponerse de perfil, como decimos en España, en la muerte de tu padre, ¿crees que ha pagado un precio político porque Ángel Carromero pueda volver a España? Yo creo que eso debe responderlo el gobierno español. A mí sí me ha sorprendido mucho y de manera muy negativa la manera en que es tratada Ángel Carromero una vez que ha llegado a España. Estos mensajes de texto no nos habían dado a nosotros, pero sí los tenían. O sea, ellos sabían que Ángel Carromero era inocente, que es una víctima más en todos estos sucesos y está todavía preso. Tiene un grillete en el tobillo. Sí. Y todavía está siendo tratado como un condenado en su país donde saben que es inocente. Sí, bueno, de hecho, incluso pues tiene esto y socialmente incluso hay movimientos donde le acusan de asesino, donde le montan actos de repudio como si estuviera en La Habana. Sí, a mí me parece pues indignante toda la presión que está recibiendo este muchacho en su propio país. Y ya en términos generales, ¿cómo valoras la actitud del gobierno español ante la muerte de tu padre? Además, tu padre que, bueno, pues como insiste tu tío Carlos, también era un ciudadano español. Entonces, ¿cómo valoras la actitud del gobierno español ante la muerte de tu padre y, por supuesto, de Harold Cepero? Porque, bueno, fallecieron los dos. ¿Cómo la ves? Bueno, nosotros entendemos los esfuerzos y las decisiones que se hayan tomado para sacar a un ciudadano español de Cuba, que es Ángel Carromero. Ahora, mi padre también es un ciudadano español y está enterrado en Cuba. Nosotros hemos pedido apoyo para que se conozca la verdad. Verdad que el gobierno español sabe porque conoce de la existencia de estos mensajes de texto. Nuestra petición es de apoyo para que se realice una investigación internacional, para que se reconozca toda la verdad, para que mi familia y para que los cubanos podamos realmente transitar por un proceso de reconciliación que traiga la democracia, pero también que traiga el perdón y la paz y la armonía para nuestro pueblo que lleva pues muchos años de sufrimiento, de odio y de represión. Este proceso pues tiene que darse, pero tiene que darse con el reconocimiento de toda la verdad. Esperábamos que el gobierno español pues coincidiera con nosotros en esta búsqueda de la verdad. Hasta ahora no lo ha hecho. Tienen la oportunidad de hacerlo todavía. ¿Crees que puede cambiar? Porque incluso yo recuerdo, bueno, un miembro del gobierno español decir que el proceso judicial fue ejemplar. Para nosotros eso pues fue igualmente sorprendente e inconcebible. Mis hermanos y yo estuvimos todo el día que duró el juicio, todo el día parados a menos de 100 metros de las puertas del tribunal, parados por la fuerza, por policías, agentes de la seguridad del Estado y barreras metálicas que no nos dejaron entrar al juicio, un juicio que se había anunciado como público y que ni tan siquiera la prensa pudo asistir, solo algunos corresponsales y con papel y lápiz en la mano, sin cámaras, en celulares, y seguían el juicio desde una sala aledaña a través de una pantalla de televisión, no estaban directamente en la sala del tribunal. En este juicio en ningún momento se habló de las declaraciones de los testigos, de las declaraciones del capitán Fulgencio Medina, de los mensajes de texto, en un juicio al que ni tan siquiera nos dejaron entrar. No entendemos cómo es que el gobierno español considera que es ejemplar o impecable la justicia cubana, que por demás es la justicia de un país totalitario, ¿no?
¿En algún momento el gobierno español intentó coordinar con vosotros algún tipo de acción para saber la verdad, o ni siquiera se puso en contacto en ese sentido, con tu familia, con tu madre, con tus hermanos, contigo? Nosotros pues visitamos la embajada española en Cuba. Mi madre recibió una llamada del señor Margallo para darle las condolencias. Era amigo de mi padre, se conocían. Pues nosotros recibimos muy buena atención de todos los funcionarios allí, pero todo lo que pedíamos era ver a Ángel Carromero, entrevistarnos con los sobrevivientes, y pues no pudo ser posible. Entiendo que no pudo ser posible ni tan siquiera para ellos. Las visitas consulares eran bastante restringidas y en todo momento estaba presente una persona de la seguridad del Estado delante. Sí, por continuar un poco con las relaciones con España, bueno, el Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por tu padre, en el cual tú ahora te has convertido casi podemos decir a la fuerza en una de las figuras más destacadas. Tu madre también ejerce un liderazgo indudable. Es de orientación democristiana, hablando en términos políticos, europeos, occidentales, lo cual en principio debería hacer más afines aquí en España con el Partido Popular. Pero a día de hoy, ¿cómo es la relación que mantiene el MCL con las distintas fuerzas políticas españolas? Bueno, nosotros nos hemos reunido con el señor presidente Aznar, con el señor Alejo Vidal Cuadras. Entiendo que nuestra representación aquí en Madrid pues tiene buenas relaciones con la señora Esperanza Aguirre. De hecho estuvo presente en el homenaje que se hizo a mi padre hace un tiempo, y pues nos está apoyando en la petición de una investigación internacional que aclare lo ocurrido. Pero bueno, realmente me estás hablando de figuras un poco al margen de la línea oficial actualmente del Partido Popular. Digamos, con la línea oficial no tenéis relaciones fluidas, entiendo. Entiendo que tenemos alguna comunicación. Hasta ahora es todo lo que te puedo decir. No tenemos... Y con otras fuerzas políticas, Partido Socialista, Unión Progresiva Democracia de Rosa Díez, que también estuvo en el homenaje a tu padre. ¿Cómo son las relaciones con estos partidos? Pues con UPyD tenemos pues muy buenas relaciones. También están apoyando nuestra petición de una investigación internacional, igual que el PP, pues es una historia de amistad que viene desde muchos años ya. Yo conocí a la señora Rosa Díez en la sala de mi casa como una amiga de mi padre. Sí. Y bueno, pues lo mismo puedo decir de Unión de Cataluña, ¿no? Sí, bueno, si quieres ahora vamos a hablar un poquito ya sobre Cuba, que también supongo que quieres hablar. ¿Cuál es la situación actual del MCL en el interior? El MCL está inmerso en la campaña del Camino del Pueblo, que como te decía es una iniciativa de unidad de todo el movimiento democrático cubano, de toda la oposición. Es una visión de la transición en Cuba con unos pasos básicos para dar para que este proceso se dé, y como paso inicial pues el reconocimiento de los derechos humanos que ahora mismo pues son negados a los cubanos. Respecto a eso pues estamos todos de acuerdo, o estamos casi todos de acuerdo. Tenemos diferentes proyectos, tenemos diferentes estilos, diferentes tendencias, pero todos estamos pues trabajando por los mismos fines, que son, bueno, pues los derechos para los cubanos, y que los cubanos con derechos decidan cuál es el país que quieren. En esto está trabajando el Movimiento Cristiano de Liberación, está trabajando de manera especial en el proyecto Heredia, que es una ley de reencuentro nacional que pide cambios en las leyes para que se garanticen derechos como el derecho a entrar y salir libremente del país, que no ha venido con esta reforma migratoria, que es en realidad un cambio de trámite. Los cubanos ya no tienen que pedir permiso en emigración, pero tienen que pedir permiso para obtener el pasaporte. Y la obtención del pasaporte o de la actualización del pasaporte sigue condicionada a una serie de requisitos que discriminan a algunos ciudadanos cubanos. Por tanto, en ningún caso es entregar
a los ciudadanos el derecho a entrar y salir. El gobierno sigue decidiendo quién entra y quién sale. El proyecto Heredia pues no es solamente sobre el derecho a viajar, es una ley de reencuentro nacional porque pide en primer lugar pues el reconocimiento de los derechos ciudadanos para todos los cubanos, también los cubanos que viven en el exterior, los cubanos que viven en el exilio y sus hijos, que como hemos dicho siempre y como sabemos, pues somos un mismo pueblo y un solo pueblo. Hablabas del pasaporte, de la reforma o no reforma migratoria. Yo tengo una pregunta ya personal sobre ti. Tú tienes pasaporte porque a ti te lo concedieron cuando eras una persona muy joven. Supongo que el régimen en aquel momento consideró que tú no eras un peligro para su imagen exterior. Y tú tienes pasaporte entonces y ahora has podido salir gracias a ese pasaporte. Si no hubieras tenido ese pasaporte, ¿tú crees que te hubieran concedido? Mira, yo hace 2 meses, el 7 de diciembre, fue la última vez que fui a las oficinas de migración cubana. Allí la oficial me dijo que yo no podía salir, que si eso cambiaba ellos me lo dirían y que ellos se reservaban el porqué. Esa es la última información que yo tengo del gobierno cubano. Yo tenía pasaporte en regla y cumplía además con todos los requisitos legales para salir. O sea que la ley del gobierno cubano está mal porque viola los derechos de los cubanos, pero ellos violan la ley para seguir violando los derechos. Eso pasó conmigo el 7 de diciembre y no pasó ahora el 15 de febrero cuando llegué al aeropuerto con el pasaporte. Pero en todo caso es una decisión del gobierno siempre. Sí. Hemos hablado de esta reforma. A lo largo de los últimos años ha habido varias reformas que se han tratado de vender como grandes reformas, los cuentapropistas. De repente los cubanos pues pueden tener teléfono móvil, o de repente los cubanos pueden entrar a los hoteles. O sea, cosas realmente que es permitirles cosas que en el resto del mundo sean totalmente naturales y que no tienes que pedir permiso a nadie para comprarte un móvil, entrar en un hotel o conectarte a internet, que todavía creo que sigue sin ser absolutamente libre. ¿Estos son reformas de fondo que conducen a algo más o tú crees que son meros maquillajes? Yo creo que el peligro está en que la comunidad internacional piense que estas reformas pues han traído algún cambio real a los cubanos o son alguna señal de apertura. Pues no hay una sola razón para que los cubanos no tengan acceso libre a internet. No hay una sola razón para que los cubanos puedan entrar y salir de su país. No hay una sola razón para que los cubanos sean llamados ilegales dentro de su propio país. Y todas estas cosas pasan en Cuba ahora mismo. Por tanto, no hay un cambio real. Estas reformas forman parte de lo que nosotros llamamos un cambio fraude. La apertura o la imagen de apertura es solamente eso, pero es solamente eso porque la realidad es que la vida de los cubanos no ha cambiado, que los cubanos siguen oprimidos y que además la represión contra los activistas por los derechos humanos, contra los miembros del movimiento democrático cubano, pues ha aumentado en los últimos tiempos. Así que es bastante contrastante esta imagen con lo que se está viviendo en Cuba y con el sufrimiento del pueblo cubano y de las personas que luchan por los cambios en Cuba. También ha habido incluso algún artículo en prensa en España que pretenden ver un cambio significativo, una señal inequívoca de aperturismo, el hecho de que Raúl Castro, un anciano que no sabemos si va a vivir 5 años, diga que este es su último mandato y dentro de 5 años se retira de la primera línea, o que al frente del Parlamento pongan un jovencito de 50 y tantos años, un crío, comparado efectivamente con la cúpula. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Crees que son reformas? Mira, en todo caso, ni a Raúl Castro ni a Díaz-Canel los puso ahí el pueblo cubano. Cuando el pueblo cubano tenga una ley electoral decente, me refiero a una ley electoral que no tenga el mismo número de candidatos por el mismo número de diputados, porque esa es la ley actual. Bueno, pues podemos hablar de alguna legitimidad en la clase política dirigente en Cuba. Ahora mismo esto no es una realidad. O sea que todo lo que me estás contando no ha salido de la voluntad popular. Cuando eso ocurra, pues podremos comenzar a hablar de cambios, podremos comenzar a hablar de apertura. Y ahora para terminar, una pregunta referida a otros protagonistas de la realidad iberoamericana en general y que afecta directamente a Cuba, es Hugo Chávez. Hugo Chávez, un autor cubano exiliado, muy destacado, un intelectual cubano, Carlos Alberto Montaner,
puso el nombre de Cubazuela, otros hablan de Benecuba. Realmente su figura parece que es importante para Cuba. Su situación personal, cómo si fallece o si la enfermedad se prolonga, ¿cómo puede afectar a la continuidad del régimen castrista? Mira, los cubanos y los venezolanos no pueden tener una idea exacta de cuán dependientes son los destinos de ambos países por el secretismo y por la falta de información que tenemos en ambos países. Esto parece ser un rasgo común a las oficialidades totalitarias. Sí. Esta es la realidad. En todo caso, los cubanos tenemos la capacidad y el derecho de decidir y de diseñar cuál va a ser nuestro futuro y cuál va a ser nuestro presente. Y no necesitamos ni de Venezuela, ni de los Estados Unidos, ni de ninguna potencia o de ninguna potencia naciente, pues para vivir con libertad y con felicidad en nuestro país y para elegir el futuro que querramos. De eso estamos convencidos y por eso estamos luchando. Bueno, pues Rosa María, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Bueno, pues como siempre que algún cubano viene a esta casa, pues, como Regis Iglesias, amigo tuyo, que ha salido su nombre en esta... Por poner un ejemplo de los varios que han pasado, pues oye, solo nos queda desear que pronto tu pueblo pueda vivir en la democracia y la libertad que conocen otras partes del mundo. Y una vez más, muchísimas gracias y mi mayor deseo para que se sepa la verdad de lo que ocurre con tu padre y con Harold Cepeda. Te agradezco mucho. Te agradecemos todos a ti. Gracias.